abra la palabra de Dios, hermanos, en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, 3:16. Es un verso, hermanos, que básicamente todos nos lo sabemos, inclusive yo creo que hasta de memoria, pero vamos a darle lectura con la reverencia indicada, hermanos. Ahí sígame usted con sus ojos y déjeme leerle lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin, oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Que seas tú quien hable a través de tu siervo, Padre bendito, que tu palabra sea expuesta. Pero más allá, Padre bendito, que podamos ser edificados con ella. Que podamos conectar nuestros sentidos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, a que tú hables, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que no haya pensamientos humanos, no haya pensamientos de hombre, sino que solamente hables lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de tu escritura. Te amamos, te bendecimos, Señor, y en tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, si algo usted ha visto, hermanos, es que la escritura es autoritativa, es singular y es fiable. Así que, al tener esto en mente, mis amados, en la mente, la palabra de Dios nos va a repetir algo de diferentes maneras a través de toda su palabra. Y hay un común denominador que la palabra de Dios quiere decirnos. Y es que Dios quiere bendecir nuestras vidas, hermanos. Dios quiere bendecir tu vida y mi vida, hermano. Dice el Salmo 34:8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Jeremías 17:7-8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el libro de Hebreos, hermanos, fíjese lo que dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor. Juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, hermanos, realmente Dios quiere bendecir a su creación. Realmente Dios quiere proveerla, cuidarla, protegerla y estar con ella siempre. Dios es un Dios, hermanos, que no solamente hizo la creación y se deslindó de ella. Dios hizo la creación y da los medios para que nosotros podamos subsistir. Así que, como todo, hermanos, Dios nos ha dejado algunas reglas del juego
para que nosotros estemos de continua comunicación con Él. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si usted ha visto, hay juegos complicados, hermanos. A lo mejor en el fútbol usted ve y sabe que un balón que entra a la portería y entra a la otra portería es gol y se acabó. Pero hay juegos complicados. Juegos como el béisbol o el fútbol americano o algunos otros juegos que no es tan simple como el fútbol soccer. Pero déjeme decirle que la Biblia, hermanos, las reglas del juego son mucho más simples. La regla del juego es tan simple, hermanos, que nos dice que solamente hay que leerla y aplicarla. Usted tiene el manual del juego y lo que tiene que hacer es leerlo y aplicarlo, hermano. Cuando la Biblia, hermanos, dice que nos enseña, no se refiere al método, sino al contenido. Se refiere única y exclusivamente a la instrucción divina dada a los creyentes a través de la palabra de Dios. Que no solo, hermanos, incluía las escrituras hebreas y las enseñanzas de Jesús, es decir, el Antiguo Testamento o los evangelios, sino también la enseñanza inspirada por los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, hermanos, es decir, las epístolas. Pablo, hermanos, dice algo interesante en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Ahora, déjenme decirle algo. No quiere decir, mis amados, ¿sí?, que el incrédulo tenga una mente inferior, o que nosotros, como somos cristianos, ¿sí?, nos creamos más inteligentes. No. Lo que quiere decirnos, hermanos, es que tales verdades se tienen que discernir espiritualmente. Usted tiene que discernir la escritura con el Espíritu Santo, con lo que Dios le ha dado. Y entonces, hermanos, cuando nosotros discernimos lo que la escritura dice a nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a ver que de pronto estamos incorrectos en las cosas que hacemos, en las cosas que ejecutamos. Mire, hermano, el apóstol dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor?, hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo deberíamos tener la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque entonces, si usted y yo caminamos con la mente de Cristo, hermanos, muy probablemente vamos a caminar ¿cómo? Bajo su voluntad. Vamos a caminar bajo sus preceptos. Vamos a caminar bajo sus reglas. Vamos a caminar bajo lo que Él nos pide que hagamos. Y si nosotros caminamos de esa manera, hermanos, nosotros estamos caminando correctamente. El apóstol Juan dice inclusive que nosotros tenemos la unción del Santo en 1 de Juan 2:20, 24 y 27. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a discernir esas verdades para vivir una vida piadosa y de servicio? Piadosa y de servicio, hermanos. Las escrituras, inspiradas por Dios, hermanos, nos proveen un conjunto básico y completo de la verdad divina necesaria para vivir como Dios quiere que usted y yo vivamos. Por eso es tan importante, hermanos, la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estemos sujetos a lo que aquí dice. Porque esto es la regla, hermanos. La Biblia, hermanos, redarguye y corrige. Hay una historia, hermanos, escondida entre la historia hebrea que quiero que usted vea conmigo. Yo se la voy a
se la voy a decir, pero déjeme leerle estos versículos. Vaya usted a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso del 11 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso del 11 al 13. Mire, hermano, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safat, a Acbor, hijo de Micaías, al escribo de Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén, hermanos. Mire, va a hablar acerca de la vida de Josías. Josías va a tomar el reinado de Jerusalén a la edad de los 8 años. Y cuando Josías va a tomar el reino, van a pasar 10 años más. 10 años más. Josías va a decir: oigan, llévale el dinero de las ofrendas, lleva el dinero que se ha dado, que se ha recolectado para arreglar para arreglar el templo, para arreglar ciertas cosas de la casa de Jehová, se van a arreglar. ¿Sí? Y lleva esto, y van a llevarlo, y entonces van a encontrar la ley, y le van a decir a Josías: oyes, esta es la ley. Y Josías la va a leer, hermano. Antes de Josías, hermanos, ¿sí?, estuvo Amón, hijo de Manasés. Manasés, hermanos, fue de los peores reyes. Él va a levantar adoración a otros dioses, va a levantar holocaustos, va a hacer un desorden, Manasés. ¿Sí? Su hijo va a seguir los mismos pasos de su padre. Entonces, para cuando Josías llega, hermanos, a tomar el reinado, lo que se había hecho mal era algo con lo que él había vivido. Era algo que él veía continuamente, porque no era de esa generación. Ya habían pasado 2 generaciones, ¿sí?, en donde si de pronto iban y levantaban holocaustos a Baal o Tera, o había otros sacerdotes haciendo otro tipo de cosas, ellos lo veían normal. ¿Por qué? Porque lo habían visto toda la vida. Porque el problema no era de ellos, dice, los padres habían hecho lo incorrecto. La escritura, hermanos, son la plomada divina mediante la cual se verifica todo pensamiento, principio, acto y creencia. Es decir, hermanos, ¿cómo sabemos que algo está mal o cómo nos vamos a arrepentir de algo si no tenemos la medida de la norma de lo que está bien? Usted, hermano, no puede saber qué está correcto o qué está incorrecto, hermanos, si usted no tuviera la palabra de Dios. Si no existiera la verdad absoluta, que es la palabra del Señor, hermanos, nosotros no tendríamos cómo medir nuestros actos morales o éticos. Porque no tendríamos un principio donde basarnos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la regla, es la plomada perfecta para nuestra vida. Si usted quiere ver, hermanos, ¿sí?, de pronto lo que usted está haciendo correcta o incorrectamente, hermanos, nosotros vamos a la escritura y nosotros vamos entonces a entender
o ver qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. La Biblia, hermanos, es nuestro nivel en nuestra vida, es nuestro estándar. Por eso cuando Josías, hermanos, leyó la ley, se dio cuenta que los antepasados no habían hecho conforme a lo que estaba escrito. Imagínense, Josías llegó de 8 años a ser rey de Jerusalén. Era un niño. Entonces, estos tipos seguían levantando los holocaustos a dioses ajenos. Seguían haciendo lo incorrecto. Josías, que era el rey, no les decía nada. Pero porque no había algo que midiera ese parámetro. ¿Cómo usted puede, cómo nosotros, hermanos, podemos andar en el periférico a 80 kilómetros por hora? ¿Por qué no anda usted a 120 o a 200 o a 50 o a 20? Hay un parámetro, ¿verdad? Hay unos postes ahí que están diciendo 80, 80, 80. Y luego policías escondidos que están con el te paran. Y aprendes. Y aprendes. ¿Por qué? Porque ya llevas más de 80. Había un parámetro. Josías, hermanos, cuando llegó a ser rey, no tenía parámetros porque no había ley. Y los que debieron haberla implementado, no la implementaban. ¿Quiénes eran? Los antecesores. La culpa, ¿sí?, no recaía en Josías. La culpa recaía en los que estaban haciendo las cosas incorrectas y habían permitido que todas esas cosas siguieran siendo incorrectas. Esto es algo muy sencillo en nuestras vidas. Es algo muy sencillo en nuestra vida, muy aplicable a nuestra vida. Si usted no le pone un estándar a su vida, hermano, un estándar cristiano, cómo debería comportarse como persona cristiana, difícilmente los de su casa van a tener ese parámetro. Y luego después usted va a decir, es que no debes de hacer esto porque Dios se va a enojar contigo. Pues, ¿dónde crees que lo vio? ¿De dónde crees que lo sacó? Los parámetros, hermanos, que nosotros debiésemos tener en nuestra vida deberían estar aplicados o deberían estar sujetos a la palabra del Señor. 10 años después, hermanos, Josías va a encontrar la ley. Y cuando la lee, la va a leer primero el que la encuentra, los sacerdotes, luego se la vayan a llevar a Josías. Y Josías va a decir, no, pues nada que ver con lo que estamos viviendo. Nada que ver. ¿Sí? Josías va a ver que todo lo que estaban haciendo era incorrecto. Si nuestra vida, hermano, está al nivel de las Escrituras, entonces solo así Dios cumplirá, oiga bien lo que le dije, sus promesas. ¿Se acuerda que le dije al principio? Dios quiere bendecirle. Usted lee la palabra de Dios, hermanos, y lo que usted va a encontrar en las Escrituras es que Dios quiere bendecir su vida. Me fascina, hermanos, como cristianos no sabemos Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No está bonita esa promesa? ¿No está bonito ese versículo? Trae esperanza, trae fe, trae fortaleza. Y este verso, hermanos, ¿sí?, es uno de los más usados para brindar apoyo al caído, al desvalido, al desanimado. Y le decimos estas palabras para reconfortarlo de su mal. No, hermano, a donde quiera que vayas, Dios estará contigo. No temas ni desmayes. Pero se nos olvida, hermanos, el verso anterior. Antes de llegar a Josué 1:9,
Dice 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Oyó lo que le dije? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, está el condicional, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad, hermanos? Cuando sacamos un texto fuera de su contexto, entonces vemos que no es tal como nosotros pensamos que es el texto. Cuando lo vemos aplicado dentro de su contexto, entonces entendemos que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: yo sí quiero que te vaya bien. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero que tu matrimonio, que tu trabajo, que tus hijos, que tu economía, que todo lo que tú eres esté excelente. Quiero bendecirte en sobreabundancia, dice el Señor. Pero que este libro no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche, dice el Señor, y que hagas conforme a lo que dice aquí, para que entonces te vaya bien todos los días de tu vida. Mira que te mando a que te esfuerces, dice. ¿Se fijó, hermano? Trabajar, hermano, sobre la norma tiene un porqué, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El que nosotros, o el que nos insista el apóstol Pablo, hermanos, en trabajar bajo esta norma, tiene un sentido práctico y común en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser perfectos, para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Oiga, hermano, ¿a poco usted es perfecto? No soy perfecto. También peco igual que usted, hermano. También la riego igual que usted. La única gran diferencia es que en este proceso de santificación en el que se encuentra usted y yo después de que hayamos sido bautizados, en este proceso de santificación es como una onda, no es lineal. Quisiéramos que fuera así. El apóstol Pablo dice: para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero nuestra vida de santificación, hermanos, ¿sí?, tiene subidas, tiene bajadas. A veces andamos bien espirituales, hermanos, sí, y pareciera que andamos caminando sobre una nube, y queremos convertir a toda la casa, y queremos convertir al vecino, y lo que nos ha, y luego a veces se nos mete el chuki, hermanos, y parece que nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Y queremos ya no convertir, ya queremos mandar a todos para allá. Esa es nuestra vida espiritual, hermanos. Es una realidad. Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, sí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos. Aquí no solamente, hermanos, es el hombre de Dios o a alguien que está en las cosas de Dios, sino todo aquel que haya sido lavado por la sangre de Cristo, es decir, usted y yo, hermanos. Debería ser momentos, hermanos, de medir nuestra vida. Haga una introspección en su vida y mida su vida, hermanos, de acuerdo al precepto bíblico. Es decir, hermanos, despojarnos de lo que nos estorba. Déjeme decirle esto último. Fíjese, Josías hizo algo interesante, muy interesante. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal
para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Es decir, hermanos, Josías quitó los sacerdotes idólatras, la imagen de Acera, y la quemó. Derribó los prostíbulos idolátricos. Celebró la Pascua, oiga bien, celebró la Pascua conforme al libro de la ley. ¿Se acuerda cuando en Éxodo, hermanos, cuando ponen los dinteles, los llenan de sangre y dice, y esto lo harás perpetuamente, le dice al pueblo hebreo? Éxodo 12, si mal no lo recuerdo. Dice, y esto lo harás perpetuamente todos los días de tu vida. Habían dejado de celebrar la Pascua, dice Josías. Ya no lo habían hecho. Se habían olvidado de los pactos del Señor. Dice, y celebró la Pascua conforme al libro de la ley. Barrió a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que había en la tierra de Judá. Hizo una limpieza Josías, hermano. Josías, cuando vio la ley y empezó a medirse con la ley, dijo Josías, no, es que esto no es lo que nosotros hacemos, no es lo que yo hago, no es lo que Dios quiere para su pueblo, no es lo que Dios quiere que el rey haga con su pueblo. Dice Josías, estamos mal, estamos mal. Y les dice a los sacerdotes, a los que están a su alrededor, dice, quítenme todo esto que tenemos. Oyes, pero es que lo hemos hecho dice, es que es la tradición de nuestros padres. ¿Cómo la voy a quitar? Es que es la herencia que me va a dejar mi padre. ¿No ha oído eso en alguna ocasión? Es que es la herencia. Déjame decirte algo. A veces tenemos que romper la rueda. Y a veces a ti y a mí nos toca romper esa rueda. ¿Por qué no han cambiado a veces nuestras familias? ¿Por qué no cambian a veces nuestras generaciones y seguimos teniendo los mismos problemas que seguíamos teniendo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros antepasados? No hemos roto la piedra, no hemos roto la rueda, hermanos. Y Josías se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Hay que destruir todos los centros idolátricos. Todos. No va a quedar ninguno. No porque él lo quisiera, no porque él quisiera hacer algo nuevo, no porque eran pensamientos de él, no porque eran pensamientos de hombre, sino porque había leído la ley y se había dado cuenta que estaba incorrecto lo que estaba haciendo. Pedro, hermanos, lo dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solo así, hermanos, cumpliremos el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Marcos 12:30. Dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Cuál es el mandato de Dios? Amar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que somos. ¿Saben? Nos va a costar, hermano. Nos va a costar morir a nosotros.
a lo que yo quiero, a como yo quiero que se hagan las cosas para mi vida, a como a mí me criaron, como a mí me educaron. Dice el Señor, es tiempo de que rompamos toda situación pasada para que en verdad, hermanos, la hagamos nueva. Para que usted y yo, hermanos, vivamos una vida correcta delante de los ojos de Dios. Me gusta cómo termina la historia de Josías. Manasés, la historia de la mayoría de los reyes, hermanos. Si usted lee la historia hebrea que se encuentra desde los profetas, desde Samuel, pero principalmente los reyes, usted va a encontrar que los reyes van a decir: e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Esa es la historia o el final de la mayoría de los reyes. La mayoría de los reyes hicieron las cosas mal, y uno peor que el otro, tanto del reino del sur como del reino del norte. Todos hicieron las cosas incorrectas. Pero mire cómo termina la historia de Josías, Segunda de Reyes 23-25. No hubo, oiga bien, no hubo otro rey antes de él. Oiga, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese, oiga, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Imagínense, hermano, los reyes que Dios había puesto, los reyes que dirigían al pueblo de Dios, los reyes que estaban a causa de Dios, los reyes que estaban a favor de Dios, los reyes que debían de guiar al pueblo de Dios, los reyes que deberían hacer que la ley estuviera vigente para el pueblo de Dios. Dice la palabra, ninguno de ellos se convirtió al Señor. Entonces podemos estar aquí y no ser convertidos. Entonces podemos estar aquí y que nuestro corazón esté lejos del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley de Moisés. Se fija, hermano. Josías dice que fue el primero en convertirse al Señor. Dice, no hubo otro rey antes de él. Fíjese, el final dice, ni después de él nació otro igual. Aleluya. Ni antes de él hubo alguien que se pareció a Josías. Dice, y después de él no nació nadie igual que él. Quiero decirte esto para terminar. ¿En verdad te has convertido al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿En verdad podríamos decir a nuestra vida lo que dice la Escritura? ¿O seguimos jugando, hermanos, a ser cristianos? ¿O seguimos fingiendo que somos cristianos y hacemos lo que se nos plazca o lo que se nos venga en gana? ¿No sería bonito, hermanos? ¿No sería bonito que un día se dijera, y no hubo otro igual, no hubo otro igual? No hubo otro igual que Héctor Moreno en Gómez Palacio, Durango, que amara al Señor con todo su corazón. No hubo otro igual.
como Oreb, que amara al Señor con todo su corazón. ¿No sería bonito, hermanos, que un día de pronto la Escritura o nuestro epitafio, cuando estuviéramos ya muertos, y el epitafio dijera: no hubo otro igual, ni antes de él, ni después de él, que amar al Señor con todo su corazón? Pónganse en sus pies. Voy a hacer una oración, hermanos. Después de que terminemos la oración, me acompaña, hermanos. Tome usted su asiento. Vamos a tener un bautizo en la parte de atrás. Pero quiero orar para terminar el tiempo de la palabra de Dios. Y llévese eso en su mente, hermano. Llévese esa pregunta en su mente. ¿En verdad nos convertimos al Señor? ¿En verdad la Biblia o la palabra de Dios ha sido nuestro estandarte, nuestra regla, nuestro principio? ¿En verdad seguimos lo que el Señor nos pide que hagamos? Sería muy bonito que así como Josías un día, nosotros pudiéramos también haber vivido una vida. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, para que seas tú, Señor, que obre en cada uno de mis amados hermanos. Que esta palabra, Señor, no solamente se guarde, no solamente entre por nuestros oídos, sino que la pongamos en práctica, Señor. Principalmente con nuestra casa, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. Que les enseñemos, Señor, acerca de tu palabra. Que los eduquemos bajo tus principios bíblicos, Señor. Que el día de mañana, Padre Santo, ellos puedan saber las Escrituras, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de lo mucho que nosotros te hemos amado con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, Señor. Ayúdanos a que hagamos las cosas correctas y conforme a tu palabra. Gracias, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria al único que la merece, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su poderoso nombre oramos. En nombre de su Hijo Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Dios los bendiga.